¿cómo va? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, programa espectacular el del día de hoy. Tenemos todo para la mujer tucumana, para empoderarte, para potenciarte. Quédate ahí del otro lado, servite unos mates, no sé, algo. Un cóctel también. Capaz que más tarde un cóctel, una cerveza, no sé, algo, pero quédate junto a ellas que te prometemos que esta tarde-noche de sábado la vas a pasar muy bien. Muy bien, porque como siempre tenemos un programa dedicado, como decía Ann, a empoderar a la mujer de herramientas, de informes muy importantes que vamos a estar brindando el día de hoy. Antes, seguinos en las redes sociales, somos junto a ellas, y también en las nuestras personales, @anguerraL, @pili_hb larga. Y ¿cómo va combinado el programa de hoy? Yo te voy a contar que estuve con la doctora Roxana Yapura y ella nos va a estar hablando de la brecha salarial y lamentablemente de la situación en pandemia que estamos viviendo y las condiciones de trabajo que sufrimos las mujeres por estar en este momento, atravesando este momento a nivel mundial de mujeres en movimiento. Ahí está. Tenemos también un lujo que nos hemos dado en junto a ellas, porque la vamos a tener en comunicación vía Zoom a Esther Vivas. Ella es la escritora, autora del libro Mamá Desobediente. Es una mirada feminista al mundo de la maternidad. Es realmente un lujo, una nota imperdible. Te tenés que quedar en junto a ellas. Y antes tengo consejito, antes de presentarte la otra nota, tengo consejito, mira. Perfumerías Nueva Marión te espera en sus dos locales de Buenos Aires 95 y Córdoba 583, con los mejores productos del mundo de la estética, peluquería, belleza y más. Muy bien. Bueno, estuve con el doctor Alfredo Amenábar, especialista en cirugía bariátrica y metabólica. Y vos, Pili, ¿sabías que la obesidad es una enfermedad? Sí, por supuesto. Pero además, la obesidad tiene a su alrededor otro tipo de enfermedades. En este informe especial, el doctor nos cuenta y las detalla. Mira. Bienvenido, doctor Alfredo Amenábar. Y bueno, es pregunta obligatoria para iniciar la entrevista. ¿Qué es la cirugía bariátrica y metabólica? Bueno, buen día, muchas gracias por invitarnos de nuevo. La cirugía bariátrica y metabólica es una modificación que se realiza en el tubo digestivo con el fin de producir un descenso de peso sostenido en el tiempo y de lograr una mejoría desde el punto de vista metabólico de las comorbilidades, o sea, enfermedades asociadas a la obesidad. Básicamente eso. Muy bien, bueno, queremos hablar hoy puntualmente de esto, de las enfermedades asociadas a la obesidad. Vamos a empezar por la diabetes. Bueno, muy bien. La diabetes es una de las enfermedades más importantes que comprometen a los pacientes obesos y también ahí un poquito siempre asociada a la hipertensión arterial también, y está básicamente condicionada por la insulinoresistencia que genera el tejido graso de los pacientes, o sea, genera que haya niveles altos de insulina en sangre todo el tiempo, y esto a la larga termina provocando un cuadro de diabetes tipo 2. En general, gran parte de los pacientes con obesidad mórbida tienen o insulinoresistencia y síndrome metabólico, o ya son pacientes diabéticos. ¿Y luego de la cirugía se ve alguna mejoría respecto a esta enfermedad? Por supuesto, por ejemplo, en el bypass gástrico, no solamente por el descenso pronunciado de peso, que esto disminuye todo el tejido graso en el organismo y esto disminuye la resistencia a la insulina, sino también por mecanismos hormonales del tubo digestivo. Se producen una gran mejoría. La mayoría de los pacientes que tenemos logran controlar la diabetes. No nos gusta decir que se cura, pero logra un gran control. Muchos pacientes dejan de estar medicados y otros pacientes requieren dosis menores de medicación o incluso de insulina que previamente a la cirugía. Con respecto a la hipertensión arterial, que es la otra enfermedad, digamos, que genera grandes trastornos junto con la diabetes con respecto al riesgo cardiovascular, o sea, el infarto miocárdico, o sea, el infarto de corazón y otras enfermedades cerebrovasculares, por ejemplo. Siempre las principales causas son la diabetes y la hipertensión. La hipertensión también se controla muy bien con el descenso de peso de la cirugía. La mayoría de los pacientes después de una cirugía bariátrica y que bajan 20, 30, 40, 50 kilos, logran controlar, muchos de ellos dejar la medicación antihipertensiva y logran controlar
su riesgo, no es que vuelven a un riesgo cero de enfermedad cardiovascular, pero sí disminuyen drásticamente su riesgo cardiovascular y tienen muy buen control de la enfermedad. Excelente. Bueno, y problemas respiratorios, para terminar, sería otra de las enfermedades asociadas a la obesidad. Sí, muchos de los pacientes obesos mórbidos tienen el síndrome que se conoce como apnea del sueño, que son episodios nocturnos de hipoventilación. Eso va generando trastornos a nivel pulmonar y de la presión en los vasos pulmonares. Los pacientes tienen que estar preparados para la cirugía, los pacientes que tienen síndrome de apnea del sueño, y también, al igual que la diabetes y la hipertensión, los cambios son muy significativos. Los pacientes mejoran drásticamente al bajar de peso, y la mayoría de las veces se puede controlar o incluso desaparece este síndrome de apnea del sueño después de una cirugía bariátrica y metabólica. Súper claro, como siempre. Gracias, doctor. No, por favor, gracias a ustedes y nos vemos la próxima. Agradecemos este tipo de información tan importante para cuidar la salud. Exactamente. Bueno, y justamente hablando de salud, ¿tenemos otro consejo? A ver. Cuida tu salud. Un chequeo médico a tiempo es muy importante. Doctor Juan Manuel Caso de Márcico, cirugía general y laparoscópica. Virgen de la Merced 585. Así es. ¿Tenemos brecha salarial? Sí, de la mano de la doctora Roxana Yapura en el próximo bloque, ¿eh? Y mamá desobediente. Uy. No te muevas. Una tarde espectacular te estamos brindando acá en Junto a Ellas. La verdad es que trabajamos mucho para poder acercarte las mejores herramientas, conseguir entrevistas que te enriquezcan a vos que estás del otro lado. Así que nada, nos encanta que estés ahí. Acordate, estamos en las redes sociales, somos Junto a Ellas, @pili_hb larga y @anguerralsm. No, está todo bien. Tenemos consejito. A ver. Doctor Santiago Muñoz de la Rosa, cirujano, flebólogo y especialista en linfología. Único centro en el noroeste con 3 plataformas láseres de última generación. Tecnología de vanguardia. San Juan 889. Las Viñas Medical Group. Ahí estamos. Lo más importante de todo, como te decían recién, es brindarte información que a vos te enriquezca, que vos puedas crecer con esto y también hacer valer tus derechos. Es por eso que a continuación te la presentamos a la doctora Roxana Yapura. Vamos a estar hablando de brecha salarial. Tomen nota porque es algo muy importante. Ella es de la organización Mujeres en Movimiento. Te la presentamos en el piso. Estamos con Roxana Yapura de Mujeres en Movimiento. Muy bienvenida una vez más a Junto a Ellas. Hola, ¿cómo estás, Pili? ¿Todo bien? Gracias por la invitación, ¿no? Bueno, Ro, la verdad que gracias a Dios ya hablar de cuestiones de género ya es algo que hemos logrado poner en la agenda global. Pero aún sabemos que hay mucho por hacer, especialmente en el campo de la economía. ¿Podemos abordar un poquito y contar cómo es la situación actual hoy? Sí, bueno, la verdad que esto no es un tema que vivimos solamente en Argentina, como vos decís, en el mundo estamos viviendo algo y estamos tratando de diferenciar, o por lo menos ver el problema que es esta diferencia salarial que existe con respecto al género, ¿no? Entre hombres y mujeres en el mundo, no tan solo acá en Argentina. ¿Qué quiere decir esta diferencia salarial? Es aquella diferencia que existe en cuanto a la remuneración económica por el mismo trabajo que hace un hombre y una mujer, encontramos una diferencia. Mira, con decirte que acá en Argentina hay un 30% de diferencia entre lo que cobra el hombre y la mujer. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la mujer tiene que trabajar un 130% para cobrar lo igual que el
hombre, digamos. Estos números un poco asustan, pero a su vez no. Este primer paso que es reconocer esta diferencia y estos límites que encontramos en el ámbito laboral, está bueno primero encontrarlos, reconocer el problema y trabajar a partir de ello en cómo se puede un poco acortar esa escala, ¿no? También justamente esto que decías, dando unos ejemplos recién, me parece súper importante nombrar también, o que lo pongamos sobre la mesa y que llegue a los debates de quienes pueden realmente igualar esta situación. Por ejemplo, las mujeres en edad fértil, es inevitable que no pensemos en el sueño ese de querer ser mamá a algunas, ¿no? Y entonces nos ponemos a pensar que eso también hace que nosotras corramos en desventaja algunas veces en nuestro trabajo, y por sobre todo, si vamos a la economía puntualmente, muchas veces ese salario que nosotros cobramos cuando estamos con esa licencia por maternidad, también se ve reflejada en el aguinaldo que cobramos, también disminuido. Bueno, mira, justo tocas un tema que me encanta hablarlo, que, mira, hace 50 años ya, una autora, mujer, obvio, hablaba en la década del 70 de algo que vas a reconocer cuando te lo diga Pili, y la gente también lo va a saber reconocer con el simple ejemplo que diste vos, que es que la mujer dentro del ámbito laboral vive algo que se llama techo de cristal. ¿Qué significa esto? Son los límites invisibles que encontramos las mujeres para avanzar dentro de lo que es el ámbito laboral. El ejemplo que diste vos es el ejemplo que se da en estos casos cuando, por ejemplo, hablamos de paternidad o maternidad. Uno es padre, sin distinción de género, o mujer o varón. Cuando la mujer está en ese camino de formar una familia, de avanzar, no puede avanzar laboralmente. Mientras que el hombre, en la misma situación, es padre, puede avanzar dentro de su escala laboral. ¿Por qué? Porque ahí encontramos de nuevo estos límites invisibles que vivimos encontrando a las mujeres dentro de nuestro camino laboral, que dura toda la vida, pero podemos encontrarlo con el simple ejemplo de ser padre. ¿Por qué uno puede avanzar? Porque no tiene tal vez tantas cargas familiares, tantas cargas en el hogar, digo, no se ocupaba antes, digo, porque ahora yo creo que vamos igualando un poquito la balanza en las cargas familiares que tenemos en casa, ¿no? Esta división de tareas, estamos en camino, pero bueno, son escalas que nos vienen transmitiendo culturalmente, porque esto no es de un día para el otro. Imagínate que este concepto del límite invisible que vivimos las mujeres desde hace 50 años lo venimos hablando. Y bueno, mira este ejemplo que vos diste, te encontrás con la realidad. No tan solo en la maternidad, cualquier otro ejemplo que a vos se te ocurra es viable en estos límites. ¿No? Porque siempre en los cargos gerenciales, digo, o en la toma de decisiones, quienes ocupan mayores lugares, y el 70% lo ocupan los hombres. Mientras que las mujeres seguimos un poco relegadas en ese cargo gerencial o toma de decisiones en cualquier ámbito, sea empresarial, quién es gerente, quién está a cargo de una empresa, o presidente. Pero políticamente, imagínate. Claro. Y justamente vimos algunos casos en los cuales las mujeres han tomado ahí el poder, han tomado el mando de esos cargos tan importantes, ¿no? Entonces también hay que decirlo que nos encanta que mujeres se animen, pero si volvemos al tema de la economía, justamente, estamos en desigualdad, por más de que tengamos a nuestro compañero de trabajo o a nuestra pareja, al papá, como decís vos. La mamá gana mucho menos cuando está en esa licencia y pierde un montón de beneficios que cuando uno está activo, laboralmente activo, no los pierde. Entonces, eso también hay que llevarle esta voz a quienes pueden cambiar esta realidad para las mujeres. Sí, por supuesto, es algo que hay que ocuparse, ¿no? Ya identificado el problema y sabiendo que no está bien vivir esta diferencia que vivimos, yo creo que hay que poner un poquito más para cambiar estas realidades, ¿no? Pero esta la vamos cambiando todos y culturalmente yo creo que vamos avanzando, ¿no? Y siempre doy un mensaje tal vez demasiado positivo, pero es mi idea y es lo que quiero, que esas diferencias acaben, ¿no? Por supuesto que sí, eso, y es algo que vamos a decir que
que nuestros hijos o las nuevas generaciones lo van a lograr, porque estoy seguro que sí, porque nosotros estamos educando, toda la sociedad, mujeres y hombres, estamos educando de otra manera, y eso lo vamos a celebrar, la verdad. Roxana, bueno, lamentablemente estamos viviendo en un contexto de pandemia que nos golpea desde salud, nos golpea desde todos lados, y también golpea la economía, por supuesto, seguimos esa línea, y el trabajo precarizado creo que se ha crecido demasiado en este contexto, ¿no? Bueno, mira, esto la verdad que también es un muy buen tema hablar de la informalidad. Esto es algo que sí lo podemos vivir más acá en Argentina. Es la informalidad del trabajo, la gente que trabaja en negro. En esta oportunidad, con la pandemia, quienes más sufrieron esta debacle económica fuimos las mujeres. Vamos a alentarlas para que esto no suceda y decir que eso no está bien, para que podamos cambiar la situación, la de todas, la de la persona, que también la de la mujer que está afectada en este momento por haber perdido su trabajo, de manera fácil para su empleador soltarle la mano. Sí, sí, la verdad que sí, hay que dar un mensaje positivo y sobre todo saber, sea el género que sea, digo, mujer, hombre, todos tenemos también nuestros derechos laborales, la ley nos ampara a todos por igual, eso no hay ningún problema porque está por ley, pero hay que hacer respetar y valer y conocer sobre todo nuestros derechos, y es una palabra que me gusta a mí, empoderar, ¿no? Empoderar desde el conocimiento y saber que podemos. Doctora, siempre es un placer hablar con vos. Te encontramos en las redes ante cualquier consulta. ¿Le podemos contar a la gente dónde te encontramos? Sí, no hay ningún problema. Mujeres Movimiento TUC es el Instagram de la asociación, y de manera personal, Yapura Roxana_OK. Si no es así, es al revés, porque nunca me acuerdo bien, pero no hay problema, me buscan por ahí. Bueno, muchísimas gracias. Un placer. Gracias, Pili, nos vemos. Agradecemos como siempre a la doctora que nos brinda todas estas herramientas para, bueno, de a poquito ir ganando nuestro lugar, dándonos nuestros derechos, ¿no? Hacer valer nuestros propios derechos. Ahí está, me encantó. Sí, ahora sí te voy a decir algo. ¿Querés el mejor fin de semana de tu vida? A 5 minutos del Cerro San Javier, en Howard Johnson Yerba Buena, te espera tu escapada de placer o negocios. Howard Johnson Yerba Buena. Bueno, y yo también tengo consejito para ir al súper. ¿Cómo hago mis compras? Con tu tarjeta Subcrédito, contá con ir al súper. Aprovecha 4 cuotas sin interés en Libertad, Vea, Jumbo, Gómez Pardo y Chango Más. Tarjeta Subcrédito, contá conmigo. Ahí está. Y se viene lo mejor de este sábado en Junto a Ellas, porque nos dimos un lujo, como te anticipábamos al principio del programa. No te pierdas en el próximo bloque porque estuviste con Esther. Esther Vivas, mamá desobediente. Ya venimos con más. Y ahora sí, llegó el momento de presentarla a ella, que realmente es un lujo que nos dimos acá en Junto a Ellas, pero antes tenemos consejitos. Kinetic, indumentaria deportiva, para entrenar, para estar cómoda, para regalar. San Martín 747, local 8, Galería Florida. Yo te voy a decir que si te querés comprometer con el medio ambiente, ingresa ya a la página web que te sugerimos. Sumate al canje ODS, llevando tus ecoladrillos a la Organización para el Desarrollo Sustentable. Conoce más en www.ods.com.ar. Juntos por una muy buena causa, ¿no? Exactamente. Bueno, tenemos ahora sí esta entrevista que te la hemos vendido porque la verdad es que vale la pena. Sí. Ella es de España, Barcelona. Nos dio esta entrevista con toda la humildad que se podía tener.
Ella es Esther Vivas, es la autora del libro Mamá Desobediente. Nos viene a dar una mirada feminista a todo el mundo de la maternidad, una maternidad desromantizada. No te pierdas esta gran entrevista. De los lujos más grandes que he tenido para entrevistar hoy, Esther Vivas con nosotras, conjunto a ellas, bienvenida con su Mamá Desobediente. ¿Cómo estás, Esther? Muy bien, un placer estar con vosotras hoy. Bueno, es un placer para nosotras también hablar de este libro que tanto da que hablar, Mamá Desobediente, y esta mirada feminista a la maternidad, ¿no? Contanos un poquito. Sí, el libro básicamente, Mamá Desobediente, plantea una mirada feminista a la maternidad, es decir, reivindicar la maternidad en clave de derechos, en clave de que en primer lugar la maternidad sea una elección libre, deseada, y en segundo lugar que esté dotada, como decía, de derechos, es decir, derecho a un parto respetado, a unas licencias de maternidad mucho más largas que las actuales, a una lactancia materna satisfactoria, a que las mujeres no estemos discriminadas en el lugar de trabajo por el solo hecho de ser madres. Y estos derechos, creo, solo se pueden defender desde el feminismo, a la vez que reivindicar que la maternidad como trabajo de cuidados debe de ser una tarea colectiva, no solo de la mamá. Bien, y hablamos de mamá desobediente porque queremos saltarnos de esas reglas que nos han impuesto a través del tiempo. Exactamente. Nosotras, queramos o no, nos miramos en un espejo de la maternidad donde tenemos que ser la mamá ideal, la mamá perfecta, la madre que nunca se equivoca. Y es imposible llegar a ser esa mamá modélica que nos dicen que tenemos que ser, porque hoy en día se supone que tenemos que ser la madre abnegada de toda la vida y al mismo tiempo una superwoman. Y es imposible llegar a todo. Entonces yo creo que es muy importante, y así lo expreso en el libro, hablar de la maternidad real. Es decir, la maternidad real implica no llegar a todo, implica fracasar, equivocarnos, tener derecho a quejarnos y ser conscientes de que a veces no podremos más. Y esto no nos convierte en malas madres. Por lo tanto, creo que es fundamental reivindicar pues, esta otra cara de la maternidad y sacar del armario muchos silencios de la maternidad. Ser conscientes que la maternidad implica amor, alegría, pero también muchas veces agotamiento y cansancio, y que es normal que sea así. Así es. ¿Y por qué hablamos que también la maternidad es una responsabilidad colectiva? Sí, porque muchas veces se considera que la maternidad, la responsabilidad de cuidar a un hijo, básicamente está en las espaldas, ¿no? de las mujeres, que es nuestra responsabilidad, que somos cuidadoras por naturaleza. Y la capacidad de cuidar la tenemos tanto mujeres como hombres. Y por lo tanto, la responsabilidad de los hijos reside en la madre, pero también en el padre, si lo hay, y incluso yo diría que va más allá. Es una responsabilidad de la sociedad. Estamos hablando de cuidar de la salud física y mental de niños y niñas que van a ser los adultos del día de mañana. Y esto nos debería de implicar a todos, a toda la sociedad. Y el Estado debería de garantizar derechos para estos niños y para las madres, para poder cuidar, para poder criar y para poder tener una infancia feliz y digna para todos. Recién hablábamos los diferentes momentos de la maternidad en donde, bueno, uno se ve afectada por todo esto que nos han impuesto. Hablábamos del embarazo, hablábamos del parto, hablábamos de la lactancia, también de la crianza. Puntualmente me interesa el parto, que vos en tus redes sociales le das mucho protagonismo, el tema de la violencia obstétrica, por ejemplo, o de las cesáreas. Contanos un poquito cuál es tu investigación al respecto. Sí, el gran problema que tenemos hoy es que hemos normalizado una serie de prácticas en el parto por parte de los profesionales de la salud que son constitutivas de violencia física y psíquica. Por ejemplo, que nos obliguen a dar a luz sola, sin poder estar acompañadas, que no nos informen adecuadamente de los protocolos que se aplican, que nos falten al respeto a la hora de dar a luz, que no nos informen adecuadamente, que te hagan una cesárea innecesaria, una episiotomía por rutina, que te separen de tu bebé nada más nacer. Todas estas prácticas son constitutivas de violencia física y psíquica. Pero nos han dicho que parir es esto, que esto es lo normal. Pero esto deja una huella profunda a menudo en la salud física y emocional de la mujer. Puede generar a posteriori una depresión posparto o muchas más dificultades en la relación madre-bebé. Por lo tanto, creo que es fundamental visibilizar estas prácticas constitutivas de violencia obstétrica para poder erradicarlas y que las mujeres que las han sufrido puedan pasar de víctimas a supervivientes de violencia obstétrica y hacerlo en alianza con los profesionales de la salud, porque hablar de violencia obstétrica no implica estar en contra de los profesionales de la salud, sino crear alianzas para acabar con estas malas prácticas, porque por desgracia hay una mirada en relación al parto pues que no tienen muchas veces en cuenta a la mamá como un sujeto de derechos, y hay que cambiar esta mirada a la atención al parto y cambiar esta mirada en clave feminista.
Es así. Bueno, y para cerrar, Esther, ¿se puede lograr cierta independencia como madre de estas reglas que nos han impuesto? ¿Cómo podemos hacer? Bueno, a partir de la visibilización, por ejemplo, capacitarnos. Sí, yo creo que en primer lugar es muy importante ser conscientes que como mamá tenemos derechos. En primer lugar, tener derecho a una vida propia más allá de ser madre y más allá de la crianza. Es normal y es positivo que las madres tengamos otros intereses más allá de criar a nuestros hijos. También es importante ser conscientes, una vez estamos embarazadas, que tenemos la capacidad de parir y después de amamantar a nuestro bebé, porque muy a menudo nos hacen creer que no podemos, que tenemos que delegar en expertos a los obstetras que sabrán cómo tenemos que dar a luz y perdemos esta confianza en nuestras propias capacidades. Entonces creo que es muy importante recuperar la confianza en nuestra capacidad de parir, de amamantar y reivindicar que tenemos derechos también a que una vez somos mamás, a que no se nos discrimine a nivel laboral, a poder tener una licencia de maternidad mucho más extensa que la actual, que sea compatible con amamantar a tu bebé si así lo deseas, recuperarte del posparto y que también tenemos derecho a, si queremos dar el pecho, a poderlo hacer de manera satisfactoria y que esta sociedad nos acompañe, porque muchas veces hay prejuicios en relación a todos estos temas. Y ser consciente que nunca vamos a ser la mamá que queremos ser, sino que somos la mamá que podemos ser con las circunstancias con las cuales nos encontramos y que todos los modelos de maternidad son lícitos. Desde la teta, desde la madera, coleches con tu bebé, duermas con él o pongas en tu conita, y que entre las madres necesitamos más sororidad, más apoyo mutuo y menos juicio. Acompañarnos, por supuesto, Esther. Exacto. Qué placer tenerte, te agradezco el tiempo, la humildad y todo para esta nota. Y bueno, muy pronto, ojalá que la pandemia nos permita tenerte acá en Argentina. Ojalá. Un abrazo muy grande, querida. Un abrazo. Bueno, realmente es un placer, ha sido un placer esta nota. ¿Qué más podemos decir de la maternidad? Que todas las maternidades son lícitas, que tenemos derechos a quejarnos, alejados de la culpa. Y la sororidad, ¿no? Que ella mencionaba ahí, no tan solo entre las propias mujeres, que ya no está de moda eso, chicas, sino también entre las propias madres. Dejemos de señalar a la otra madre porque le hizo tal cosa, porque lo desabrigó, porque se queja. Tenemos que abrazarnos. Somos las mamás que podemos ser, lo dijo ella, y la verdad que me sentí totalmente reflejada con todo lo que dijo y que la sociedad nos acompañe en todo esto. Bueno, y se pasó el programa. Se pasó, pero tenemos consejitos. Sí, atención empleadores. El personal auxiliar de casas particulares tiene que estar registrado en blanco. Los trámites de registro son muy sencillos, el costo es bajo y el beneficio es alto. El Sindicato y Obra Social del Servicio Doméstico están en San Martín 110. Llama al 497-5544. Muy bien, bueno, será hasta la próxima. Un gustazo compartirlo con vos, compañera, con todo el equipo de Telefe Tucumán que siempre nos cuidan. Mi gran amiga, bueno, ha sido un placer. Nos vemos en el próximo sábado. Hasta el próximo sábado. Chao, chao. Adiós.